Esta es una norma emblema del gobierno del presidente Macri. Hasta el gobierno del presidente Macri no hubo acceso a la información en la Argentina, con lo cual a mí me llama la atención quienes se desgarran las vestiduras hoy, y durante 3 gobiernos kirchneristas no existían eso, pero esto ya es un derecho adquirido. Nosotros queremos que se avance, no que se retroceda. Puede ser que haya alguna modificación, quedamos en charlarlo junto con otros bloques que también están preocupados, como el de la Unión Cívica Radical. ¿Cuál sería específicamente el punto a modificar? Y creo que hay que, si bien hay que poner algunos límites en lo que tiene que ver con lo privado y demás, me parece de la mejor forma no cambiar la voluntad de la ley. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de 24, bienvenidos a MMC. El gobierno está en un momento crítico porque ya van a ver, hay una sociedad polarizada, partida en dos, dividido alrededor de la figura de Javier Milei. Por primera vez prácticamente hay un 50% a favor, 50% en contra. Es decir, está todo alrededor de la figura del presidente, pero por primera vez empieza a notarse un malestar y un descontento que aglutina por lo menos a la mitad de la sociedad. En medio de todo esto, los indicadores económicos están mostrando algunos que la caída y el consumo sigue para abajo, sobre todo en el comercio minorista. Este es el último comunicado de CAME que muestra, este dato es el que hay que ver, en agosto 1,6% menos es la variación mensual en agosto respecto a julio desestacionalizado, es decir, sin tener en cuenta los días feriados o alguna estacionalidad típica de agosto y de julio, menos 1,6%, es decir, el comercio minorista siguió cayendo, pero la caída es un poco más moderada respecto a lo que venía en el año, ¿no? Agosto estuvo 10% abajo las ventas respecto a agosto del año pasado, y en el acumulado de lo que va del año está 16% abajo las ventas en el comercio minorista, que es la primera línea del consumo del bolsillo de los argentinos, ¿no? Esto es autoservicios, pequeños comercios, pequeñas superficies y comercio minorista en distintos rubros. Pero insisto, la caída venía al 16%, en agosto viene al 10%, si bien siguió cayendo. Cuando uno mira por sectores, bueno, hay preocupación porque la caída es no solamente en los rubros de bienes durables y demás, estoy hablando de la placa siguiente, sino también en alimentos, por ejemplo, es decir, en consumos básicos. Y uno ve que en la mayoría de los sectores, salvo un repunte en lo que va del año en industria textil, pero lo mismo en el acumulado va para abajo, va todo para abajo, todo en negativo, y sobre todo alimentos y bebidas, que es muy llamativo. Está en lo que va del año 20% abajo el consumo en el segmento del comercio minorista de alimentos y bebidas respecto al año pasado. De hecho, cuando uno ve el tema de alimentos y bebidas en agosto respecto al mes anterior, desestacionalizado, la placa siguiente, por favor, también hay una caída del 1,8%, es decir, CAME muestra que sigue todo en rojo y que en agosto siguió cayendo el comercio minorista. Sin embargo, hay indicadores de piso o de fondo y de recuperación en dos sectores claves y estratégicos para la economía. Uno es la industria, que el INDEC, esto ya es un dato oficial, ¿no?, de una cámara sectorial, muestra que en julio, es el último dato, se tocó un piso en la producción industrial y hay un crecimiento de la producción industrial en julio respecto a agosto. Por primera vez este es el indicador de la industria. Y también ocurre lo mismo en el sector de la construcción, donde hay un piso en julio y hay un rebote, un crecimiento de la actividad también de la construcción marcado. Este es el índice de producción industrial manufacturero. Insisto, si uno mira julio de este año respecto a julio del año pasado, está todavía 5% abajo, en el acumulado del año está casi 15% abajo, pero ahí hay un verde, y el verde es que en julio, respecto al mes anterior desestacionalizado, creció casi 7% la industria. Es el primer verde que se ve y marcaría eso, ¿no?, que hay un
piso en la recesión en el sector industrial y empezó la recuperación. Si uno mira y compara respecto al año pasado, todos los sectores están fuertemente negativos. Pero este es el verde que hoy festeja el gobierno y que marca, por lo menos en el caso de la industria, que efectivamente es la primera información oficial de que hay un rebote, que se tocó un piso en la producción industrial. Vamos rápido. La placa siguiente se ve también en el gráfico de producción industrial, de nuevo, un piso ahí, y en la serie desestacionalizada 6,9% arriba la industria en julio respecto al mes anterior a junio. Si bien, si comparamos con un año atrás, todavía está 5% abajo. Lo mismo en la construcción. En la construcción, que ha sido el sector tal vez más golpeado de la economía en lo que va del año, que está 30% abajo, hubo un derrumbe de la construcción, acumulado 30% abajo respecto a los primeros 7 meses del año pasado. Por primera vez hay también, según los datos oficiales, un verde en julio respecto a junio, desestacionalizado, 8% de crecimiento. De nuevo, todos los sectores de la construcción están fuertemente en caída respecto al año pasado, incluso hubo una pérdida de empleo del 20% de la dotación de personal. Es la principal pérdida de empleo ha sido en el sector de la construcción, prácticamente 100.000 empleos menos en lo que va del año, pero se ve también ahí un rebote. En este contexto, el gobierno está en una situación muy delicada, porque, insisto, por un lado están las encuestas que muestran una sociedad polarizada, donde ya no es una mayoría de apoyo a la política oficial, sino una sociedad dividida, mitad por aprobación, sostiene la mitad de la aprobación, pero mitad de desaprobación. Y por otro lado, mucha tensión política con el Congreso y dentro del gabinete. Fíjense, hoy, hace un rato, el jefe de gabinete que sale de un inconveniente de salud que tuvo durante el fin de semana en medio de versiones muy fuertes de una interna feroz entre Guillermo Franco, el jefe de gabinete, y el asesor estrella del presidente, Santiago Caputo, que todos en la dirigencia política reconocen como el hombre fuerte en términos políticos del gobierno. Mirá. ¿Cómo se encuentra, Franco? Por prescripción médica no me atosiguen. Está bien, está bien. Pero va a descansar un poco. No, está bien. Lunes, martes y miércoles. Continúa en el cargo, ¿no? Sí, continúa. Continúa en el cargo. ¿Cómo está la relación con el gobierno? Subir al auto. Bueno, ahí estaba Guillermo Franco, sigo en el cargo, fue lo primero que dijo, y hubo verdaderamente alta tensión durante todo el fin de semana con versiones cruzadas respecto de la relación entre el jefe de gabinete, Guillermo Franco, el hombre que la política reconoce como el interlocutor del gobierno en el Congreso, y Santiago Caputo, el asesor todopoderoso, asesor contratado, sin firma, pero todos coinciden con la potestad de hacer y deshacer en áreas clave del gobierno y con mucho más poder que cualquier ministro del Gabinete Nacional, salvo el ministro de Economía, Luis Caputo. Y que incluso interviene en negociaciones iniciadas por el actual jefe de gabinete, por Guillermo Franco. Por eso ahí se vienen dando una serie de roces desde hace 2 o 3 semanas, cuando fueron los primeros cachetazos en el Congreso, recordá, Maxi, donde con Caputo de viaje, con Caputo de vacaciones, se había tomado una semana, el Congreso le metió a Lustó en la Comisión Bicameral de Control de Inteligencia. Diputado fue contra el DNU, que le daba 100.000 millones de pesos a la CIDE, y el Senado también impuso, de alguna manera, restricciones como para, por ejemplo, tratar la reforma para la movilidad jubilatoria, que finalmente fue vetada por el presidente, y tratar de imponer también el aumento a las universidades. Y el punto ahí es que empezó a haber un pase de facturas. ¿Quién se hacía cargo de que el Congreso había cacheteado al gobierno? Bueno, y hubo un pase de facturas ahí porque Guillermo Franco dijo, no, yo me abrí de estas negociaciones.
Fue Santiago Caputo el que se tenía que encargar. Y ahí empezaron los chispazos que tuvieron su momento culminante la semana pasada. La semana pasada hubo dos hechos que llamaron la atención en esta interna que no estaba tan acelerada del gobierno. Uno fue la famosa restricción al acceso a la información pública, que se le adjudica a Santiago Caputo. Guillermo Francos da en su aparición en el Congreso, en diputados... Frente a los diputados, cuando hace el informe del jefe de gabinete, dice Exacto. que ese tema, ante cuestionamientos muy duros, sobre todo de la bancada del PRO, que es aliada del gobierno... Exacto. Que fue cuando los con el PRO... que fue el PRO cuando gobernó Mauricio Macri el que impulsó Claro, y pues aprobó la ley de acceso a la esa información ley. pública es una ley del año 2017, que impulsó el gobierno de Mauricio Macri y que, como veían al principio del programa, Silvia Los Penato dice que es uno de los puntales de transparencia de la información pública por parte del gobierno de Macri. La semana pasada, el bloque de Ritondo, Los Penato y otros diputados del PRO salen a cuestionar duramente la restricción al acceso de la información, a los pedidos de información pública que puedan hacer los periodistas o cualquier ciudadano. Y sale Francos en la Cámara de Diputados diciendo que eso se puede rever. Sí, si hay algo que no está de acuerdo... El decreto del presidente Milei puede, de alguna manera, reverse y puede modificarse. Sí. Bueno, no. Fíjate lo que dijo el viernes al mediodía el vocero presidencial en la conferencia de prensa, 48 horas después de que Francos dijera, bueno, si hay que hacer una modificación, la vamos a hacer. Sale el vocero presidencial a cruzar al jefe de gabinete. Todos creen que detrás del vocero presidencial hay una orden de Santiago Caputo, del asesor estrella del presidente. Fijémonos, recordemos la negativa del vocero presidencial a que se toque una coma de la restricción a la libertad de expresión, al acceso a la información pública. Posiciones enfrentadas entre Guillermo Francos y Santiago Caputo sobre la ley de acceso a la información pública. Esto de las internas, las peleas, las discusiones entre funcionarios es falso. Acá lo que se trata es que el acceso a la información pública efectivamente sirva para eso, pero no que esta información vaya en contra de la privacidad de los funcionarios. Por ejemplo, han preguntado qué marca de té tomamos, qué raza y color de mascota tenemos. Nos han preguntado si nuestras mascotas son felices. Nos han preguntado si nuestras mascotas son felices, si el doctor Fernández cursó la ley Micaela o qué materias dicta en la UBA. Bueno, ya no dicta más. En 2020 se recibieron 57 pedidos de acceso a la información pública. En el 2023, 65 y ahora hasta agosto, 558. Simplemente es tratar de ordenar un poco esto de que se pregunten cosas que no hacen al erario público, no hacen a la honestidad del funcionario. Bueno, y ahí ratifica después Adorni que no se iba a tocar. Esto es que una iba a discusión, mantenerse insisto, la restricción. es una discusión. Ahora vamos a hablar del acceso a la información, los pedidos los puede hacer un periodista, los puede hacer cualquier ciudadano Una ONG, vía internet en un portal de acceso a la información pública. Que insisto, es una ley impulsada en el gobierno de Mauricio Macri. Por eso hace mucho ruido con los aliados del PRO, que salen con toda a cruzar al gobierno. Más allá de eso, y no vamos a discutir en lo que dice Adorni y demás, porque efectivamente hay cosas muy pequeñas a las cuales el ciudadano o el periodista puede acceder y transmitirle al ciudadano, y después el ciudadano verá si le parece relevante o no la información. Por ejemplo, las medialunas que se comen en Olivos o en Casa de Gobierno, qué montos o cualquier contratación de Casa Rosada o de Olivos. Esto era así con el gobierno anterior, con este gobierno y esperemos que con futuros gobiernos. Y cosas por ahí más relevantes. Siempre decimos, por ejemplo, se pudo acceder a la información de quiénes iban a visitar al expresidente Alberto Fernández durante la pandemia gracias a los pedidos de información pública, ¿no? O si ingresaban personal de distinta clase a ver a Alberto Fernández a altas horas de la noche, a qué hora se iban de la Quinta de Olivos gracias al pedido de información pública. Después cada uno evaluará si es relevante o no la información. En medio de todo esto, entonces, Adorni lo cruza a Guillermo Franco, todos sospechan de Santiago Caputo atrás. Exactamente, que fue el cerebro detrás de esta restricción a el acceso a la información. Entonces, por la tarde, nochecita, el jefe de gabinete, que ya se había sentido en la semana, porque dijimos dos hechos,
El otro hecho fue la respuesta sobre qué hacía Santiago Caputo en el gobierno, que fue una de las 2000 preguntas que le hizo la Cámara de Diputados en lo previo, antes del pedido de informes, y que se respondió por escrito, y que escribió, la información que yo tengo es que la respuesta que tuvo que dar el jefe de gabinete, Guillermo Franco, sobre qué hace Santiago Caputo en el gobierno, la escribió el propio Santiago Caputo, matándose de risa. ¿Por qué? Porque los boludeó. Porque en la respuesta sobre qué hacía Santiago Caputo, dijo que hace una zaraza. No definía nada sobre qué función se dedicaba cumplía. al planeamiento estratégico, de estudios de mercado, de encuestas. Ni siquiera. Bueno, había una serie de cuestiones que estaban escritas que tenían que ver con... pero que tenían que ver con su expertise. No se Por eso, señalaba ninguna. Vinculado a la opinión pública, digamos. Tampoco. ¿No? Está bien. Tampoco, nada. Bueno. Entonces, el jefe de gabinete no quiso defender eso. Y cuando le preguntaban por Santiago Caputo, dijo, me remito a lo que dice el informe. Está bien. No estaba muy contento con que... Porque dice, yo tengo que dar la cara, dice el jefe de gabinete. Bueno, entonces, cuando Adorni responde de esta manera, negando cualquier cambio a la restricción que impone el gobierno, sale el jefe de gabinete por la tarde de ese viernes a decir... En una entrevista televisiva... A marcar diferencias entre el rol de él y el rol de Santiago Caputo. Entonces dice, yo cumplo un rol constitucional que está establecido en el artículo 101. Santiago Caputo, que es la otra persona que mencionó el vocero presidencial, lo manda en cana Adorni, es un asesor de confianza del presidente y como tal el presidente lo escucha. El presidente dijo triángulo de hierro. Y agrega Guillermo Franco. Y Guillermo Franco está diciendo, yo tengo la responsabilidad institucional, yo tengo la firma, yo tengo que dar la cara una vez por mes en la Cámara de Diputados y yo soy el que firmo y después si hay denuncia de la oposición, de el otro, como en general hay siempre en toda democracia, las causas penales obviamente van contra los funcionarios que tienen la firma, no contra un asesor que simplemente no firma absolutamente nada, ¿no? Exacto. Ahí decía Guillermo Franco, muchas veces el presidente ha dicho que esto es el triángulo de hierro con Santiago Caputo y su hermana, pero a mí me designó porque tiene confianza de que puedo ejercer el rol de jefe de gabinete y cumplir con esa función constitucional. Alguien cercano a Caputo me decía, que tome nota, no es un cuadrado, es un triángulo, él no está en ese triángulo. Digo, hay una aspereza. Bueno, se da el fin de semana, sábado a la tarde, sábado a la noche, la internación del jefe de gabinete, un hombre de 72 años. Por un malestar gastrointestinal. Exactamente. Le dieron el alta, como veíamos hace un rato. Raro que le pregunten si seguía en el cargo. Raro. Claro, en el medio hay todo tipo de versiones respecto a la continuidad en el cargo y lo que habría dicho Santiago Caputo. El colega Eduardo Feynman dice que efectivamente Guillermo Franco tuvo un enfrentamiento con Santiago Caputo. A ver si podemos mostrar el tuit del diputado libertario Agustín Romo, ¿no? Dice, el jefe de gabinete llegó a renunciar de palabra, esto es lo que dice Eduardo Feynman. No es la información que yo tengo. En la radio. Nunca renunció. No, bueno, esto es lo que dice... Nunca renunció. Por eso ahora la completamos, pero lo que me interesa es la reacción política de un hombre que responde directo. Sí, a Santiago Caputo y uno de los alfiles de la comunicación digital. Por eso, Feynman en la radio dice, el jefe de gabinete llegó a renunciar de palabra, revela que hay una situación de mucha tensión, que ha padecido el jefe de gabinete mucho estrés, esto es lo que dice el colega Feynman. Y Agustín Romo, que es el diputado por la provincia de Buenos Aires. Jefe del bloque. Jefe del bloque de La Libertad Avanza, un hombre que responde a Santiago Caputo, dice, basta Macri, el jefe de gabinete está internado. Esto fue hoy a la tarde. Sí. Esto es bajo hasta para vos. Atribuye la información del colega a una operación del expresidente Mauricio Macri, que estaría de alguna manera metiendo la cuña entre Guillermo Franco y Santiago Caputo. Insisto, esto no es un tuitero común, por eso nosotros no ponemos ya las cosas
que dice Santiago Caputo a través de los trolls, los militantes, los anónimos, todas las cosas que hace. Estamos hablando de un señor diputado que es jefe del bloque de La Libertad Avanza, que se responsabiliza, tiene la cuenta verificada, nombre y apellido, ha venido alguna vez al programa, hemos charlado con él, que atribuye las versiones de la interna entre Guillermo Franco y Santiago Caputo al expresidente Mauricio Macri. ¿Que dónde está? Está viajando por el mundo. ¿Dónde está Macri? Está, creo que en Mauritania. Está en Mauritania, Macri. Miren, en una reunión de la FIFA. Después para lo que dicen que hace política part-time, ¿no? Que toca un poquito acá, come la milanesa con Milei, le pide algunos cargos y después viaja por el mundo. Basta Macri, el jefe de gabinete está internado. Esto es bajo hasta para vos. Lo dice el jefe de diputados de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires, en un distrito clave que responde directo a Santiago Caputo. Sí, habría que apuntarle a Romo, hay que avisarle que una de las pocas cosas en las que están coincidiendo actualmente el jefe de gabinete Guillermo Francos y Santiago Caputo es la tirria que tienen en común contra Mauricio Macri. Y Mauricio Macri con ellos. No es que Franco se lleva bien con Macri o que Macri habla bien de Francos. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Con lo cual... ¿Cuál es la versión que vos tenés? La versión que yo tengo es que están muy complicadas las relaciones entre ellos, políticas, en esta degradación que se dio en las últimas 2-3 semanas. Franco se está cansado de dar la cara y de que se lo desautorice y que ya no lo atiendan ni los gobernadores, por ejemplo. ¿Amenazó con su renuncia o no? Está incómodo. Yo no tengo la información. A mí me dicen que nunca renunció. Pero sí que en algún momento se le quiso trasladar el conflicto al presidente de la Nación y ninguno de los dos, ni Santiago Caputo ni Guillermo Francos, se lo quiso llevar a esa mesa presidencial, mesa chica presidencial, para que él zanje el tema. En medio de todo esto, hoy hubo una reunión de diputados aliados del gobierno, el bloque del PRO, además de los diputados que responden a Patricia Bullrich y los de La Libertad Avanza, porque, claro, el miércoles, ojo que la Cámara de Diputados puede tratar el veto presidencial al aumento jubilatorio. Sí, ahí tenemos la imagen de la reunión de hoy, encabezada por Karina Milei. Guillermo Francos todavía estaba internado. Está Lisandro Catalán, al lado de la secretaria general de la presidencia, que es secretario del Interior. Martín Menem, también presidente de la Cámara de Diputados. Y diputados del PRO, diputados de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, acá en primera... Esperamos un poquito que ahora me vas a contar un poco qué se discutió acá. Pero, entre otras cosas, después de esta reunión, la veían a la diputada Los Penato hablar de que para ellos es un puntal el acceso a la información pública, que no están de acuerdo con el decreto del presidente Milei, y fíjense lo que decía también Ritondo, el jefe del bloque del PRO. Puede ser que haya alguna modificación, quedamos en charlarlo junto con otros bloques que también están preocupados, como el de la Unión Cívica Radical. ¿Cuál sería específicamente el punto a modificar? Y creo que hay que, si bien hay que poner algunos límites en lo que tiene que ver con lo privado de más, me parece de la mejor forma no cambiar la voluntad de la ley. Ahora la seguimos, atención, porque también, además de este tema de la información pública, está el tema jubilados, que es el tema principal. Tu nuevo, bueno, decíamos la foto y Silvia Los Penato, planteando también el tema de la ley de acceso a la información, que Milei busca limitar con un decreto presidencial. Emblema del gobierno del presidente Macri. Hasta el gobierno del presidente Macri no hubo acceso a la información en la Argentina, con lo cual a mí me llama la atención quienes se desgarran las vestiduras hoy, y durante 3 gobiernos kirchneristas no exigían eso, pero esto ya es un derecho adquirido. Nosotros queremos que se avance, no que se retroceda. Bueno, la información fundamental de esta reunión tiene que ver con la sesión que la oposición intenta dar el miércoles, intenta ejecutar el miércoles para insistir contra el veto presidencial al aumento de los haberes jubilatorios. Necesitan los 2/3 de los votos. Acá todos van a votar
en contra de que se insista con los 2 tercios, que se insista con la ley. Esperamos un segundito, ahora me contás cómo está esa situación. Porque hay una novedad. Vamos a hablar de los jubilados directamente, hay si hay posibilidades de avanzar o no. Pero querías, Carlos, decir algo respecto a la interna del gobierno y al acceso a la información pública. Sí, o más que nada respecto a esa foto. Fíjate ahí, como decía Javier, están, bueno, diputados del PRO, del MID, tratando de armar una especie de coalición de gobierno, por lo menos acompañar en algunos proyectos que el oficialismo necesita salvar o necesita rescatar, pero fíjate que está Federico Sturzenegger. Acá está Sturzenegger, ¿no? Claro. Acá está Karina Milei, Martín Menem y acá está Federico Sturzenegger. Catalán, sí. Este es el Lisandro Catalán, que es uno de los secretario hombres del Interior del Ministerio de Guillermo Franco, de la jefatura de gabinete. Sí. Claro, con Franco internado. Ahí los diputados pidieron que haya alguien del Triángulo de Hierro, por llamarlo de alguna manera. Lo hubiese encantado que esté Santiago Caputo, pero bueno, estuvo Karina Milei, que obviamente es fundamental en Vos decís que la fuerza. persona que tenía el poder acá en esta reunión era Karina Milei. Y sí, ¿quién sin tiene? Duda. Sí, sin lugar a dudas, de eso nadie duda. Que Sin Karina Milei es de las que más poder tiene en la Argentina. Lo saben en el gobierno, lo saben, lo sabés vos, lo sabemos todos. Estoy preguntando por eso. Sí, sí, sí. Pero ¿qué hace Federico Sturzenegger? Y ahí esto tiene que ver, me dicen, con que, claro, goza obviamente del respeto del presidente, pero tiene un ministerio nuevo, con lo cual es difícil encontrarle un rol puntual. Es decir, si se quisiese meter con temas de la Secretaría de Agricultura, de la Secretaría de Minería, de cualquier secretaría, por poner algún ejemplo, es muy difícil porque ahí hay una estructura de ministerios que es la que en definitiva termina ejecutando. Entonces un poco el rol de Sturzenegger va a ser articular en los proyectos con el Congreso para que esta desregulación que se viene desde el Estado se plasme a través de las leyes, no necesariamente a través de las resoluciones que después reglamentan esas leyes a través de los ministerios. Agrego una información, además de esta foto de hoy, para saber dónde está parado también Guillermo Franco, el jefe de gabinete. El triángulo de hierro que dijo Milei es Milei, Santiago Caputo, Karina Milei. A ver, mostrémoslo, así avanzamos. ¿Del otro lado está Guillermo Franco o lo pueden incorporar a esa mesa? Yo lo veo más cerca. Hoy está en la mesa chica, en el triángulo que se llama la mesa chica ampliada. Este es el triángulo de hierro del gobierno. Exacto. El presidente, que está abocado a todos los temas económicos, y la política que la hacen Karina Milei y Santiago Caputo. Sí. Se incorporó, viste que los martes había siempre una reunión de gabinete. Todos los ministros, sí. todo. Bueno, esa reunión hace 2 semanas que no se viene dando. Porque hay una reunión de mini gabinete. Y en ese mini gabinete sí está el Triángulo de Hierro, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, a veces Sturzenegger, a veces Caputo, Toto Caputo, pero en el triángulo, como me dijo gente de, insisto, de Santiago Caputo, un triángulo son 3 vértices, son 3 lados, no 4. Si Bien. lo quieren entender, que lo entiendan. Bueno, la información respecto a jubilados, ¿qué puede pasar el miércoles en la Cámara de Diputados? A esta hora, 20:33, en toda la Argentina, no tienen el número en diputados, la oposición no tiene el número en diputados para asegurarse los 2 tercios. Es decir, vos decís que después de esta reunión con Ritondo, con el bloque del PRO, además del bloque del PRO, a ver, mostremos la foto de la reunión de hoy, porque ahí se terminó de cocinar, cuáles serían los diputados del radicalismo que se abrirían del bloque radical y de alguna manera evitarían los 2 tercios en la Cámara de Diputados para anular el veto del presidente Milei. Claro, porque en el tratamiento original el radicalismo aprobó el recálculo de la movilidad jubilatoria. Y ahora hay un sector del radicalismo que no lo va a aprobar. Pero como los 2 tercios tienen que ver con los diputados y diputadas presentes, no sobre el total de la Cámara, sino con los diputados y diputadas presentes, la oposición cree que no va a tener a esta hora, insisto, los 2 tercios. Con lo cual existe la posibilidad, porque el riesgo es grande, porque si no logran aprobar con los 2 tercios, no pueden volver a insistir en el resto del año parlamentario. Este es el tema, porque parece semana clave en el Congreso, parece que estamos discutiendo de los grandes temas. Este es el tema de aumento de jubilados. Sí, esto claro, es lo que se define el miércoles. Si efectivamente no están los 2 tercios para neutralizar el veto presidencial,
la cosa sigue así. Se cae la ley de aumento jubilatorio. Por eso... Pesa el veto del presidente, ¿no? Por eso hay un plan B que están pensando, que es que se haga la sesión, porque está convocada para el miércoles, pero en vez de votar para sí o no contra el veto presidencial, se vote si se vuelve a estudiar la movilidad jubilatoria en comisiones. A mí, Maxi, en la casa... Ahora la seguimos, Carlos, por favor. Ahora la seguimos. ¿Puede ser? Descubrí... A ver, jubilados. ¿Qué información tenés? No, la información es que nunca el gobierno tuvo miedo a que diputados le dé un cachetazo a Milei y junte los 2 tercios. Ah, mirá. Nunca. Yo al único que escuché decir de diputados de la oposición es acá Nicolás Massot, que podían llegar a juntar los 2 tercios, pero en la Casa Rosada nunca creyeron que la oposición podía llegar a juntar los 2 tercios. Sí, como una especie de reaseguro, hicieron este operativo político con los diputados que responden a Valdés, que responden a Cornejo de Mendoza, Roxana Reyes, Luis Picat, que es un diputado cordobés, y están tratando de sacarle 7 diputados al radicalismo como para partirlos un poco. Pero lo que se dice temor que le den vuelta el veto a Milei, nunca tuvieron, porque cuando hacen el poroteo creen que no hay forma de llegar a los 2 tercios. Bien, me está llamando desde el móvil nuestro colega. Sí, Maxi, ¿cómo estás? Buenas noches. Diego, ¿cómo andás, Diego? Porque sí. Bien, Maxi, te decía, estamos en la costanera porque en las últimas horas se está hablando mucho de la posibilidad de que caiga la denominada lluvia negra. ¿Y qué es eso que tanto nos ha sorprendido? Bueno, según cuentan los especialistas, en la zona del norte viene avanzando una especie de bruma, de humo, que está originada quizás en la zona de Paraguay, en la zona de Bolivia, parte del sur de Brasil, y que avanza hacia el sur. Claro, si uno viene aquí hacia la zona de la costanera, puede advertir que quizás hay como una bruma muy finita que a uno lo golpea en la cara, pero no termina de ser lluvia, no termina de ser agua, porque no moja directamente, pero serían esas partículas de humo o como un hollín que viene avanzando desde el norte. A lo mejor en la zona más urbana de la capital federal esto no se nota, pero sí en lugares abiertos sí se puede sentir. Y en las próximas horas, claro, ya cuando las precipitaciones se concreten de acuerdo a lo que dicen los meteorólogos, bueno, esto haría que ese hollín se precipite mucho más fuerte hacia la superficie. Así que, bueno, con esta expectativa pasan estas horas, esperando las lluvias probablemente para mañana y con este hollín flotando en el aire que cada vez se siente más. Diego, Nicolás, gracias, muy amable como siempre. Vamos a la tanda. Cuando volvamos, ¿qué pasó con el detenido y hoy liberado por el atentado a la sociedad rural y los datos de inflación que está esperando el gobierno para el miércoles? Ya volvemos. ¿Qué pasó con el atentado a la sociedad rural y este hombre que fue detenido y después liberado? Detenido el viernes a la noche, liberado hoy al mediodía, porque en su indagatoria fue acusado de ser la persona que llevó el paquete explosivo a la sucursal del Correo Andriani. El sábado fue indagado y en la indagatoria dijo: yo no llevé ningún paquete. De hecho, en el momento que ustedes me están acusando, estaba en una convención de trabajo en un hotel en Barrio Norte. Con esa declaración, lo que la justicia hizo fue ir a comprobar si lo que decía era verdad. Y efectivamente, en el hotel que dijo que estaba en una convención de trabajo, las cámaras de seguridad lo ubicaron y las antenas de su teléfono celular impactaron en la zona de ese hotel. Por lo tanto... Es un hombre que trabaja en el sector inmobiliario. En el sector inmobiliario, en una inmobiliaria multinacional muy conocida, que trabaja con franquicias y demás. Exactamente. Ahora, ¿qué pasó en la investigación? Porque la verdad que la investigación circuló en las redes y me parece muy fogoneado también, no sé, desde ámbitos oficiales, que son los que acceden a la información. Bueno, la cara del tipo, todo, dónde trabajaba y demás, un escrache total. El nombre, la edad, la dirección... Sí. Lo que la policía dice es: nosotros teníamos una imagen que es la que captaron las cámaras de seguridad en la sucursal del Correo. Cuando se lo detuvo se hizo una suerte de comparación tecnológica de los rostros, dio positivo, la tarjeta SUBE que utilizó ese día impactaba en la zona
Y el otro dato que tuvo la investigación fue que en la casa encontraron una guía T que estaba escrito el nombre La Rural en la cuadrícula, esas viejas guías T, en la cuadrícula que correspondía. Y él en la indagatoria dijo, sí, efectivamente es mi letra, lo escribí yo hace más de 10 años. Pero perdón, fue liberado y le dictaron la falta de mérito. Va a seguir siendo investigado. Lo que hoy en tribunales decía es, bueno, la investigación va a continuar porque el paquete se entregó, el paquete explotó y evidentemente hay una persona que lo llevó y la investigación sigue ahora para tratar de determinar quién es la persona que en pantalla vemos con el gorro blanco, que es la imagen que las cámaras de seguridad tomaron en la sucursal del Correo Andriani. Pero la persona de la izquierda de la campera bordó, que fue quien había sido detenido, por lo menos en esta etapa de la investigación, fue liberado porque en el momento que él dijo que estaba en ese hotel en Barrio Norte en una convención laboral, efectivamente lo estaba y por lo tanto en principio no tiene nada que ver, por lo menos con la entrega del paquete, y por eso hoy fue liberado por el juez Rafecas. Bien, el dólar hoy financiero estuvo por abajo, el dólar blue un poco para arriba, 1.270, pero el dólar financiero bien para abajo, tanto el MEP como el contado con liquidación, en un día en el cual el Banco Central vendió 165 millones de dólares. Y hay proyecciones respecto a que las reservas van a seguir bajando, ¿no? Hay una proyección de portfolio personal de inversiones que marca que las reservas podrían estar en menos 10.000 millones de dólares de reservas netas a fin de año. Entonces todos se preguntan, bueno, la verdad que una situación extraña porque los dólares van para abajo, el Banco Central 20% de las exportaciones la está volcando al dólar financiero para que baje, es mucha plata y además interviene vendiendo dólares en la brecha, alrededor de 300, 350 millones de dólares por mes, ¿no? Lo hizo en julio, lo hizo en agosto y vamos a ver en septiembre. Pero no tiene dólares. Entonces todos se preguntan, bueno, acá esto de alguna manera cierra si en algún momento aparecen los dólares. Hoy subieron fuerte los bonos de la deuda pública, con caída del riesgo país, porque de nuevo apareció la versión de que el gobierno tenía cerrado una operación de repo de préstamo de corto plazo con bancos internacionales para garantizar los pagos de la deuda de enero próximo. Pero la pregunta que se hacen todos es, bueno, ¿qué pasa con las reservas? Y lo que se ve ahí de portfolio personal inversiones, la curva de las reservas, si termina en menos 10.000 millones de dólares, son los menos 11.000 millones de dólares que dejó el gobierno anterior. Entonces, en algún momento, la pregunta es cómo se acumulan dólares. Carlos, tenés una información vinculada con créditos para el campo. Sí, lo acaba de anunciar hace algunos días nada más, pero ya lo están operativizando Juan Paso, el secretario de Coordinación Económica, de créditos atados a valor producto. Habían arrancado con créditos atados al valor de leche, anunció ahora en la Bolsa de Comercio de Rosario que salen créditos atados a toneladas de soja y así sucesivamente para distintos productos que tienen un valor commodity, ¿no? Es decir, que tienen un valor por tonelada más allá de una cosa gourmet como puede ser cualquier cultivo extensivo. Bueno, el otro tema es, el gobierno está forzando obviamente el desinfle del dólar porque busca que se desinfle la inflación. Está tratando de romper, fíjense estos gráficos, el amesetamiento que hay desde mayo con el índice de precio al consumidor. Fíjense, desde mayo el índice de precios de Ciudad de Buenos Aires y del área metropolitana está oscilando alrededor del 4% y la pregunta es si eso se puede perforar. El gobierno apuesta que el INDEC dé para agosto un poquito menos de 4, pero estaría ahí alrededor del 4%, 3,9, 3,8. Vamos a ver el número final. Pero lo que se ve ahí y claramente es que hay una meseta, ¿no? Este es el índice de precios al consumidor de la Ciudad de Buenos Aires y del área metropolitana medido por el INDEC. Uno medido por el INDEC, otro medido por la Ciudad de Buenos Aires. Está oscilando, ¿no? Ahí alrededor del 4%. En la Ciudad de Buenos Aires un poquito más, llegó a dar el 5% en julio. En agosto dio 4,2%, pero está ahí. Fíjense que se estabilizó el nivel de los precios, de la inflación a ese ritmo y obviamente si vas con el dólar al 2% mensual tenés un problema de acá a fin de año. Te agrego otro dato económico interesante. Subió muchísimo lo que te cobran o lo que cobran las cuevas para bajar la plata del exterior. Históricamente
hasta casi que agarraban una punta, el que tenía que bajar y el que tenía que sacar la plata afuera, y salía prácticamente lo mismo. Hoy está en el orden del 3,5-4% traer el dinero negro a Argentina. Esto lo toman como un buen indicio en el Ministerio de Economía respecto al blanqueo que se viene, porque sería una variable que está indicando que va a ser alta la adhesión al blanqueo, que arranca formalmente a partir de fin de este mes. No, el blanqueo está en marcha. Está en marcha el blanqueo. Lo que pasa es que, bueno, los bancos están planteando mucho, que todavía no tienen toda la documentación e información, pero se han abierto ya una gran cantidad de cuentas, de las cuentas estas cera, para efectivamente blanquear fondos, ¿no? Y hasta $100.000 no tienen ningún tipo de cargo ni de penalidad. Javier Calvo, el cruce Cristina-Milei del viernes pasado. Exacto. ¿Qué generó en el peronismo? Mirá, lo que generó fue un silencio llamativo, porque prácticamente nadie del espacio peronista, salvo sindicalistas, salieron a replicarle, por lo menos en público. No, en privado fue, digamos, tema de conversación privada de todo el fin de semana, de quinchos, de asados, todo. Pero en público solo salieron a contestarle algunos pocos que se animaron. Ahí tenemos la imagen. Pablo Moyano, Rodolfo Baradel y Andrés Rodríguez, un hombre clave en este tiempo de motosierra y licuadora, a Cristina. Porque hubo una crítica de Cristina al movimiento obrero organizado, a la CGT, de cómo no reacciona, de qué manera... Yo creo que más relevante que la crítica económica que hace Cristina, que bueno, que es toda una discusión, digamos, la economía bimonetaria. ¿Por qué la economía bimonetaria es bimonetaria en la Argentina? Más allá de si es justamente por la emisión permanente y que no tenés moneda, justamente porque te pasaste emitiendo sin control. Y quedó patente en el último gobierno, ¿no? Hubo la pandemia en el medio, no tenía financiamiento, pero eso llevó a que hoy cualquiera sea el gobierno diga no podemos emitir más porque todo se va al dólar o a la inflación. Lo decía el ministro de Economía del anterior gobierno, lo decía Martín Guzmán, lo decía Sergio Massa también, el anterior ministro de Economía. Me parece más relevante el tema político. Cuando Cristina se cruza con los sindicatos docentes, se cruza con los movimientos sociales, con el movimiento Evita, diciendo que se privatizó la política social, y se cruza también con el sindicalismo. Exactamente, que es de donde vinieron las respuestas. Pablo Moyano fue el más duro, como suele serlo, diciendo que sus cartas, sus posteos no ayudan mucho a este momento del peronismo. Algo parecido, un poquito más suave, fue Baradel, de los docentes bonaerenses. Y Andrés Rodríguez de UPCN se sintió un poco tocado porque UPCN acaba de cerrar una paritaria bimestral en el Estado. Digamos, el Estado Nacional tiene básicamente dos gremios, uno más combativo, que es ATE, y otro menos combativo, que es UPCN, que acaba de aceptar... Y otro oficialista de cualquier gobierno. De todos los gobiernos. Desde el menemismo hasta nuestro día, oficialista del gobierno de turno. Es la manera de verlo. Que aceptó una paritaria ahora de, bimestral de 3 puntos. 3% de aumento. Caramba. Muy breve. Mientras tanto, Axel Kicillof sigue armando en distintas provincias. Lo tiene de operador al Cuervo Larroque, estuvo en Entre Ríos, estuvo en Santa Fe, me dicen que está recorriendo distintas provincias. ¿Te acordás la foto con el gobernador de Córdoba? Estuvo en Santa Fe también Axel. Y muchos en el peronismo ven que la alternativa no es por Cristina, sino que es a través de Axel. Cristina se planta frente a Milei es win-win, como diría la expresidenta, para Milei y para Cristina. Totalmente. Es decir, suman los dos. Sí. A cada uno de sus sectores, ¿no? Que encuentra la centralidad en la oposición, y Milei, que se plantea como el enfrentado a Cristina, dejando de lado al PRO y a Macri, pero Macri está en el exterior. Incluso, Maxi, muchos seguidores de Cristina saben que ya no llega, que el futuro por ahí puede ser con Axel. Nos estamos retirando. Gracias, nos reencontramos mañana. Se quedan con Pablo Caruso y equipo. Chau, chau, pásenla bien.